Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente aquí estamos para dar inicio a esta tercera charla del ciclo de charlas de la campaña nacional contra el cáncer de mama. Tenemos la presencia de la licenciada en nutrición Juliana Herkovich y me está acompañando nuevamente María de los Ángeles Fernández. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, como siempre hacemos, le pedimos a los disertantes un pequeño resumen de su currículum, como para presentarlos como es debido. Así que vamos a leer el que nos pasó Juliana. Juliana es licenciada en nutrición, es nacida y criada en la localidad de Puerto Esperanza, provincia de Misiones. Realizó sus estudios en la Universidad de la ciudad de Santo Tomé de Corrientes. En el año 2018 se recibió de licenciada en nutrición con orientación clínica. Desde entonces trabaja y vive en su ciudad natal. Actualmente se encuentra realizando trabajos comunitarios y atención en consultorios en el Hospital Nivel 1 de Puerto Esperanza, en el SIC, que es el Centro Integrador Comunitario, y en el geriátrico Sagrada Familia de la misma ciudad. Además atiende en forma particular en un consultorio de la Clínica Esperanza. Realizó capacitaciones y cursos sobre alimentación vegetariana y vegana, antropometría y actualmente sobre tratamientos nutricionales en pacientes oncológicos. En el transcurso del año fue convocada para participar desde el ámbito nutricional en el grupo Alas Rosas, con motivos de aportar información adecuada cuando se requiera y poder participar de diferentes jornadas y charlas como es una de estas. Así que, Juliana, bienvenida, gracias por tu tiempo, gracias por estar y bueno, te cedo la palabra para que empieces con tu disertación. Muchísimas gracias, Fabricio, y bueno, muchísimas gracias a todo el grupo FEFARA por toda la acompañación, por la convocatoria, por tan linda organización, que hasta ahora está saliendo muy bien, así que gracias. Bueno. Ahí está. Bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre el cáncer de mama desde una óptica nutricional, ¿sí? Como bien me presentó Fabricio, soy licenciada en nutrición. Actualmente estoy participando en el grupo Alas Rosas, al cual agradezco también, que incluso nos dieron este pequeño homenaje, digamos, en representación a lo que hacemos con Mónica Acuña, que también me está acompañando hoy. Así que bueno, muchas gracias también al Grupo Alas Rosas por convocarme, dejarme participar y aportar mi granito de arena en lo que es la nutrición en el cáncer de mama específicamente. Bueno, para introducirnos por ahí en el tema, sobre todo porque capaz tenemos público que no conoce mucho sobre el cáncer, específicamente el cáncer de mama, me parecía bueno hacer una introducción sobre qué es el cáncer de mama, ¿sí? Que el cáncer de mama, o también conocido como cáncer de seno, se origina cuando las células mamarias, en este caso, comienzan a crecer sin control, ¿sí? Que luego van a desarrollar lo que es el tumor. Por ahí en la primera imagen se observa, puse una comparación entre una célula normal, ¿sí? Una célula que poseemos todos los seres humanos, con su ciclo normal, que es un ciclo de vida que tiene una duración, una función, y cuando la célula cumple su función, su duración en nuestro cuerpo humano, se forma la famosa apoptosis o muerte celular, ¿sí? Esto pasa en la vida de todas las personas, en la vida normal, saludable de todas las personas. En el caso del cáncer, cuando se presenta el cáncer, se presentan células cancerosas, ¿sí? Que ya tienen un daño en su ADN. Como ven en la imagen, la célula tiene otro color, inclusive, tiene un daño en el ADN y lo que le va a producir que esta célula no cumpla su ciclo de vida normal, sino que siga funcionando, siga reproduciéndose, contagiando otras células y formando un tumor, ¿sí? Como se ve en la imagen de al lado,
tenemos las células normales y el tumor formado. O sea, ¿qué quiere decir? Que son células que van creciendo, van desarrollándose con ese daño y van formando el tumor. Que a medida que se va haciendo más grande el tumor va afectando más a la persona, ¿sí? A nivel estadístico, quise presentar algunos números estadísticos, que el cáncer en general, hoy en día, sí es la segunda causa de muerte en el mundo, ¿sí? Los tipos de cánceres en general, pero bueno, específicamente en mujeres, en Argentina, sí podemos ver distintos tipos de cáncer que hoy en día se escuchan, se presentan cada vez más, como es el cáncer de mama, el de colon y recto, el de pulmón, de cuello de útero y tiroides, ¿sí? Si ven en el gráfico circular, el gráfico de torta, en el color rosado es donde se especifica la cantidad en un 31% del cáncer de mama. Quiere decir que de mujeres en Argentina hay un gran porcentaje que padecieron cáncer de mama. Es un número que preocupa mucho a la población y que preocupa mucho a este grupo en particular de Alas Rosas que está incentivando y que hoy a nivel nacional se está incentivando mucho con el tema de hacerse los controles anuales, con el tema de tener todas las precauciones posibles, porque es un número que sigue avanzando, ¿sí? Bueno, para cerrar un poco todo lo que sea definición, ciencia, me quedo con la frase de David House, un médico que habla mucho sobre el cáncer, que dice que hemos olvidado que curar el cáncer empieza por prevenirlo. Y ahí es donde arranca nuestra función. ¿Cómo prevenir el cáncer? ¿Qué factores de riesgo hay? ¿Qué podemos ir modificando para crear hábitos saludables? En primera instancia, prevenir el cáncer. Y si contraemos el cáncer, ¿cómo hacer para que nuestra nutrición, nuestros hábitos saludables puedan mejorar el tratamiento? Bueno, en cuanto a factores de riesgo, que son los que nos pueden conducir a contraer cáncer de mama, quise dividir en dos grupos, que son factores de riesgo no modificables, o sea que son aquellos que no podemos modificarlos nosotros desde nuestro lugar, ¿sí? Que son la edad y la genética. Claramente la edad en el cáncer de mama es un factor importante. Hoy en día los controles son realmente a partir de los 40 años, porque es una edad, a partir de una edad donde podemos contraer, tenemos un mayor riesgo a contraer cáncer de mama, ¿sí? Entonces es un factor importante, pero que no lo podemos modificar claramente, ¿sí? Y la genética es otro factor que no podemos modificarlo, porque claramente si venimos de una familia, abuela, madres, tías con cáncer de mama, más que seguro que va a influir en nosotros por una cuestión genética, una cuestión de células, de genes, ¿sí? Entonces son dos factores que no podemos modificarlo. Pero lo positivo es que tenemos factores que sí son modificables, y es a donde nos queremos centrar, sobre todo en la parte de nutrición, que es la actividad física, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y una correcta alimentación. Son factores que se creen que aumentan, ¿sí? El riesgo de contraer cánceres, y que realmente sí está demostrado que si los modificamos tenemos menos riesgo, ¿sí? Bueno, factores de riesgo sí modificables que en nutrición tenemos en cuenta para promocionar el estilo de vida saludable, sí, es la actividad física, es la alimentación, es evitar el consumo de alcohol, y acá sumamos otro en nutrición, que es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Que son patologías que se presentan a lo largo de nuestra vida que pueden conducir también a tener más factor de riesgo para contraer el cáncer, ¿sí? En nutrición, cuando hablamos de estos factores de riesgo modificables, lo que buscamos sí es promocionar hábitos de vida saludable, un estilo de vida saludable que nos proporcione mayor salud, prevención a enfermedades, como lo es en este caso el cáncer de mama, o la promoción a la salud cuando contraemos, por ejemplo, el cáncer, para poder realmente contravertir la situación, ¿sí? Bueno, recomendaciones saludables, y en esto me baso también en la Fundación de Cáncer, ¿sí? Que siempre está actualizando información sobre cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las recomendaciones, que dejé ahí arriba el logo. Que bueno, también se trata sobre tener un peso saludable, ¿sí? Lo que hablamos siempre en nutrición, poder evitar el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? En mujeres. En este caso es controlar la ganancia de peso, ¿sí? Si tenemos un peso saludable, controlar la ganancia de peso y que siga siendo dentro de los rangos saludables, o en el caso de contraer y tener sobrepeso o obesidad,
poder revertir la situación llegando a un peso posible, un peso ideal dentro del rango de normalidad. Para eso también contamos en nutrición con índice de masa corporal, como dice las siglas IMC, o circunferencia de cintura-cadera, que hoy se utiliza mucho también para determinar distintas patologías, como lo es el síndrome metabólico, que incluyen no solo la obesidad, sino también la diabetes, problemas cardiovasculares, presión arterial, que todo eso sumado nos puede llevar también a aumentar factores de riesgo contra el cáncer, ¿sí? No es que directamente, aunque tengamos un peso saludable, pero no tengamos hábitos saludables, no estemos expuestos a contraer cáncer, ¿sí? Es un poco de todo lo que nos lleva, y en este caso con el peso podemos medir diferentes contexturas para poder también ir determinando a nivel salud. Bueno, claro, es como todo, Juli, ¿no? Perdón, ¿no? ¿Cómo? Es como todo, digamos, tratar de estar no flaco, sino saludable. Uno se cuida no solo para estar flaco o bien, digamos, estéticamente, sino es un estado saludable, ¿no? Exactamente. Bueno, yo tengo también una filosofía que lo ocupo mucho con mis pacientes, que el estar flaco no significa ser sano muchas veces, sino también Claro. A nivel antropométrico es un pilar fundamental, pero a nivel de hábitos saludables tenemos otro pilar mucho más grande, que es el que estamos tratando siempre desde nutrición poder llevar a cabo. Perfecto. Después, otra de las recomendaciones que también tiene en cuenta esta fundación es la actividad física, ¿sí? Que desde el lado de nutrición también le damos mucha importancia no solo al comer, sino también al movernos, ¿sí? Para disminuir los factores de riesgo del cáncer y a nivel salud, se recomienda entre 15 a 20 minutos una actividad moderada, que eso sería una caminata, bicicleta, alguna actividad que realicemos, como por ejemplo danzas, ¿sí? Hockey, fútbol, distintas actividades que por ahí nos permitan realmente a nivel salud tener una actividad y disminuir los riesgos del cáncer, ¿sí? Otro que está muy en auge hoy en día es el consumo de fibra. Se escucha mucho hablar de la fibra, se escucha mucho hablar de distintos alimentos que contienen fibra, y lo que se recomienda sí es aumentar el consumo de fibra entre 25 a 30 gramos, que es un número que se llega perfecto, teniendo la alimentación variada entre frutas, verduras, semillas de distintos tipos, harinas, que en este caso incluimos las harinas con salvado, harina integral, harina de avena, ¿sí? Que nos van a llevar a tener una alimentación muy rica en fibras, y que esto hace disminuir los riesgos, ¿sí? A cualquier patología, y en este caso el riesgo contra el cáncer. Otro factor que me pareció importante, que lo nombraron y lo quería destacar, como hablamos de cáncer de mama, hablamos de mujeres, hablamos de lactancia materna, ¿sí? Es algo que por ahí no lo tenemos tanto en cuenta cuando hablamos del cáncer de mama, pero sí es fundamental el beneficio de la lactancia materna, porque trae grandes beneficios a la madre, no solo al niño en su nutrición, crecimiento, sino también beneficios a la madre en cuanto a disminuir el riesgo del cáncer, ¿sí? Esto está científicamente comprobado, y cuando se habla desde el equipo médico a la madre embarazada, a la madre que tuvo recién su bebé, se le habla sobre estos beneficios y se nombra el cáncer de mama. Por eso me parecía importante nombrarlo ahora, ¿sí? Perfecto. Bueno, algo rescatable, no digo, destacar, digamos, eso de la prevención ante todo, y la prevención va de la mano mucho del hábito de vida que tiene uno, ¿no? Sí, exactamente. Por eso siempre por ahí uno recomienda buscar un equipo médico interdisciplinario, que no solo trabaja por ahí el médico, sino también con un equipo interdisciplinario como somos nosotros los nutricionistas, como son los kinesiólogos, como son distintas personas que pueden ayudar a esos hábitos realmente. Excelente. Bien, otras recomendaciones que también tiene en cuenta esta Asociación del Cáncer y que me parecía importante nombrarlas, son contradicciones en realidad, que no nos gusta escuchar, pero sí que es importante saberlos, como es evitar obviamente azúcares y grasas, productos ricos en azúcar, como lo son las gaseosas, las golosinas, productos de panadería, ¿sí? También incluimos en azúcares jugos naturales de fruta. Y acá abrimos un paréntesis, porque tenemos al jugo de fruta catalogado como algo realmente natural, saludable,
pero bueno, siempre es algo que también explico a mis pacientes y que está bueno saberlo, que por ahí la concentración de muchas frutas en un vaso de jugo realmente hace que sea una concentración de azúcar que nos puede llevar a un daño y que si lo hacemos rutinario no sería uno de los parámetros saludables, ¿sí? Entonces también tener en cuenta con esas conductas que uno las toma como normales, poder empezar a prestar el ojo en alimentos, en combinaciones, en formas de preparaciones, para justamente llevar a cabo hábitos saludables. Obviamente esto nos permite, cuando reducimos azúcares y grasas en general, que grasas las encontramos en comidas rápidas, obviamente productos grasos de snack, en cortes de carnes y demás, nos llevan a poder evitar también enfermedades crónicas, ¿sí? Poder tratar de dejar de lado con hábitos saludables y prevenir enfermedades como lo son la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que si vamos en aumento con estas enfermedades seguramente aumentaremos el riesgo de contraer cáncer, ¿sí? Bueno, el consumo de alcohol, que también siempre se remarca en todos los hábitos saludables que uno mantiene sobre su vida diaria, y en este caso por ahí directamente evitarlo. Hay ciertas recomendaciones que a partir de una cierta edad en el hombre y en la mujer se recomienda ¿sí? Vino en medidas, porque sí se dice hay estudios, sí se ha estudiado que tiene efectos beneficiarios en cuanto a la cardiología, ¿sí? Pero obviamente no quita que sea en medidas correspondientes, como digo siempre en su justa porción, en su justa medida, pero obviamente cualquier tipo de bebida alcohólica por el grado de alcohol es recomendable evitarlo, ¿sí? Bueno, y las carnes procesadas, y acá también es donde abrimos un poco el paréntesis y nos ponemos a pensar qué tipo de carnes, cómo sería nuestra alimentación sin carne, siendo que en Argentina tenemos una vida bastante carnívora, digamos, en cuanto a la alimentación, pero realmente hay muchos estudios, está bastante comprobado que las carnes rojas en general, y todo lo que sea carnes procesadas, como lo son los embutidos, obviamente tienen bastante riesgo en todas las enfermedades cardiovasculares y con desarrollar cáncer, sobre todo el cáncer de mama, ¿sí? Se ha visto en grandes porcentajes que todo lo que sea carnes procesadas con distintos aditivos colabora en el proceso de desarrollo del cáncer de mama, ¿sí? Amén. Los embutidos, mucho contenido de sal, ¿puede ser? Exacto, sí, mucho contenido de sal para su conservación, que también se lo llama sodio, mucha grasa también, se le añade bastante, tiene un gran aporte de grasa justamente para darle sabor, textura al paladar, y distintos tipos de aditivos, que obviamente más adelante vamos a ver en profundidad, que son los que hoy en día se piensan mucho con este tema del cáncer. Bien. Bueno, y englobando todo lo que son alimentos y sus daños a la salud, o alimentos que justamente nos deban aumentar el riesgo frente al cáncer, con lo primero que quería arrancar es decir que obviamente cuanto más natural es el alimento, mucho mejor para el ser humano, mucho mejor para la salud, tenemos menos agentes tóxicos en el organismo, menos agentes cancerígenos, que hoy en día están comprobados y se sabe cuáles alimentos tienen agentes cancerígenos y cuáles no, y menos sustancias perjudiciales a la salud, ¿sí? Lo que nos deba tener una correcta salud, una prevención de enfermedades y una promoción a la salud, ¿sí? Para esto presenté distintos alimentos que son los más comunes, los que más se escuchan hablar, los que más se leen en portales, que son alimentos que se tienen muy en cuenta para la prevención del cáncer o para la promoción cuando ya nos encontramos con algún tipo de cáncer, como es el cáncer de mama, ¿sí? Las carnes rojas lo puse como un primer alimento porque es uno de los que más impacta. Cuando a una persona le diagnostican cáncer, uno de los alimentos que por ahí más se asocia a evitar o a disminuir su consumo son las carnes rojas, ¿sí? Y es justamente por todo el proceso del criado del ganado, del proceso que tiene en cuanto a industrial, y a la conservación que tienen este tipo de alimentos, ¿sí? Las carnes rojas presentan muchos aditivos dentro de su proceso, los cuales sí es necesario a veces evitar para prevenir y evitar durante un tratamiento, ¿sí?
Se habla de un consumo, ¿sí?, promedio recomendado, que es alrededor de 500 y 700 gramos por semana de carne. Lo cual uno abre los ojos y piensa en el asado los domingos y se te termina el consumo de carne. Pero bueno, saber que hay distintas fuentes proteicas hoy en día, tenemos los quesos, tenemos el huevo, tenemos alimentos de origen natural, de origen vegetal, que pueden reemplazarlo lo más bien. Pero bueno, es importante saber que este alimento, como son las carnes rojas y procesadas que provienen de ella, son un factor fundamental en el cáncer. Bueno, las grasas y su consumo excesivo, claramente, son aquellas que nos llevan a tener riesgo de contraer cáncer de colon, cáncer de próstata y cáncer de mama, ¿sí?, por su acumulación en el cuerpo, ¿sí? Por eso es importante saberlo. Exceso de grasa me refiero a consumir a diario, en grandes cantidades. Consumir a diario productos, por ejemplo, chatarra, lo que le decimos nosotros, con todo lo que sea frituras, con todo lo que sea aderezos, con todo lo que sea comida rápida. Pero también, por ejemplo, tenemos lo que uno en nutrición siempre hace comparaciones, lácteos enteros, lácteos descremados. Uno a veces en el día a día no se da cuenta, pero la sumatoria a veces de distintos alimentos, de distintos nutrientes, hace la diferencia, ¿sí? El exceso de calorías es otro pilar importante dentro de la alimentación y sus daños a la salud. Obviamente todas las personas tienen requerimientos distintos y esto siempre lo hablamos en el consultorio, lo hablamos en nutrición. Ninguna persona come igual que otra, pero sí saber que existe un límite de calorías, un límite de nutrientes, ¿sí?, que está bueno controlarlo para que no nos lleven justamente un sobrepeso o una obesidad. Hoy en día el exceso de calorías, con enfermedades como sobrepeso o obesidad, nos pueden llegar a estar relacionados, digamos, a contraer cáncer de mama y de endometrio en las mujeres. Así que bueno, es sumamente importante tenerlo en cuenta, sobre todo por la parte de distribución de la grasa, como explicaba hoy. Bueno, después los aditivos, que son otro de los pilares también en la alimentación, en los cuales se apunta bastante en la prevención del cáncer, que acá puse más que nada dos muy conocidos, que son nitratos y nitritos dietéticos, que son los que más se usan en las carnes procesadas. Yo siempre doy el ejemplo que cuando uno va a la carnicería o al supermercado, a la parte de la carnicería, uno compra por la vista, ¿sí? Todo lo que esté a la vista, lo que llame la atención, es lo que a uno le interese, lo que uno termina comprando. Obviamente, estos aditivos se usan para que a la vista nosotros nos cause, digamos, que el producto sea requerido, ¿sí?, que nos guste. Entonces le dan bastante coloración, ¿sí? Nitratos, nitritos se suelen usar mucho para dar coloración a las carnes, para dar también todo lo que sea parte de que sea un producto visible, ¿sí?, a la vista, y se usa mucho en procesos de salados, curados y conservación de alimentos, ¿sí? Son aditivos que por ahí, en cuanto a salud, sí están muy tomados, digamos, desde el punto de vista que son dañinos para la salud. Entonces me parecía interesante ponerlos acá en esta filmina para decir que tengamos en cuenta cuando compramos distintos tipos de productos. Por eso explicaba hoy al principio que cuanto más natural el alimento, y seguramente va a ser mucho mejor y más rentable para la salud. Bueno, las formas de preparación de los alimentos sí también es muy importante en el tema del cáncer, porque dependiendo de la forma de preparación de los alimentos podemos ingerir distintas sustancias tóxicas, ¿sí? Como en este caso puse el ejemplo de la combustión del carbón, ¿sí?, con alimentos básicamente ahumados, en este caso. A través de esta combustión del carbón uno ingiere bastantes sustancias, lo que hace que sea perjudicial para la salud. Siempre hablo con este tema de que uno está pendiente del oxígeno cuando alguien está quemando, cuando se siente algo que no es aire puro, enseguida lo manifestamos y nos damos cuenta, ¿sí?, de que hay algo en nuestra respiración que no es lo habitual, que no es lo saludable. Lo mismo pasa con los alimentos, pero sin darnos cuenta. Entonces, la combustión, en este caso del carbón, que se utiliza para muchos tipos de alimentos en su preparación, es un factor importante que podríamos empezar a darnos cuenta desde el ámbito nutricional para poder prevenirlo o mejorar esas formas de preparación. Después, con respecto a la producción de alimentos, los pesticidas, ¿sí?, todo lo que incluye insecticidas, fungicidas, herbicidas que se usan en la elaboración de alimentos, ¿sí?,
son dañinos para el cuerpo, o sea, son productos que se elaboran en laboratorio, entonces ya desde el vamos no es un producto natural, no es un alimento natural. Se usa mucho en la industria, claramente, que obviamente tiene sus ventajas en cuanto a la producción de alimentos, esto de no contraer ningún riesgo en contaminación o no perder la producción, claramente, pero sí está bueno saberlo de que hay desventajas en cuanto a la salud cuando estamos ingiriendo un producto que seguramente fue tratado con todo lo que sea pesticidas, ¿sí? Y para cerrar, la contaminación ambiental, que es más o menos lo que venía diciendo hoy. Todo lo que a la vista ya de por sí nos cause un daño a la salud, claramente sí lo va a estar haciendo, y sin darnos cuenta también. No solo las emisiones en cuanto al oxígeno, sino también a veces la contaminación en aguas. Hoy se habla mucho por ahí de contaminación, de cuidar el medio ambiente, y está buenísimo poder lograrlo, uno poniendo su granito de arena desde no dejar basura en las calles, no dejar basura en arroyos, ríos, lagos, porque todo eso va a prevenir a que se pueda contaminar. Entonces es un factor importante en cuanto a la alimentación, porque son todos agentes extraños a nuestro cuerpo, agentes tóxicos, que luego estaremos consumiendo sin darnos cuenta, ¿sí? Perfecto. Juliana, ya que estamos acá, que nombraste lo que es aditivos y pesticidas, Sí. Hay una pregunta acá en YouTube, te voy tirando por los temas que tocaste recién. Olga Estelrey García pregunta, ¿sí? ¿No está legislado el uso de aditivos y pesticidas? Si están autorizados, ¿es de suponer que no causan daño? Están autorizados en ciertas cantidades, eso sí es cierto. Hay productos, digamos, químicos que se utilizan en la producción de alimentos que están autorizados, están bajo reglamento, en ciertas cantidades, obviamente. Pero lo cual no quiere decir que también el consumo de uno con esa cantidad de alimentos y el consumo de aditivos que muchas veces se utilizan, en este caso de pesticidas y demás, no puede causar riesgo a la salud. Siempre hablando en grandes cantidades también, ¿sí? Por ahí la diferencia que más quiero hacer notar acá, que si hablamos de verduras y frutas, obviamente no va a ser lo mismo tener una huerta en casa donde uno no ocupa distintos pesticidas o distintos productos químicos, que obviamente llegar al mercado y comprar que seguramente fueron productos tratados, ¿sí? El alimento no es el mismo, aunque esté reglamentado, esté autorizado, siempre si le buscamos la parte natural del alimento, sí encontraremos diferencias. Claro. Podemos decir que cuanto menos procesado sea el alimento, mejor, digamos. Exacto. Perfecto. Sí, sí, sí. Si bien hay muchos productos en la industria autorizados, que por eso siempre se trata de que distintos organismos regulen las industrias y producción de alimentos, sepamos que lo más natural siempre es aquello que no contiene nada, y por eso siempre digo que las frutas y verduras no tienen rótulo, que es la verdad. Uno cuando va a una verdulería, el tomate no tiene una etiqueta de qué es lo que tiene el tomate. Uno sabe qué es lo que tiene. Y eso es lo que a veces lleva a que sea un producto mucho más natural, ¿sí? Bien. Te hago una preguntita más sobre esto, los alimentos que por ahí hay que evitar. Habla un poquito sobre el pollo, me dicen. Raquel Drew pregunta si sobre el pollo dicen que se los vacuna en los criadores, en las criaderos, perdón, en la alita, cerca de la pechuga. Algunos oncólogos recomiendan desechar el ala de pollo. ¿Puede ser? Específicamente no sé cómo es tratado la parte, y es muy amplio también. En su momento había muchas contradicciones con este tema del uso de hormonas, ¿sí? En todo lo que era la producción. Mucho se ha revertido esa situación, no es lo mismo hoy que como era antes, quizás que se usaban bastantes productos que por ahí no estaban científicamente comprobados, estudiados, pero sí hay muchos estudios que obviamente explican de que hay grandes alimentos balanceados que ocupan diferentes productos, hormonas, podríamos decirle también, pero productos químicos para acelerar el crecimiento de los animales, ya sea la cría de ganado, ya sea lo que sea con el criadero de pollos, pero sí hay diferentes productos que se utilizan, ¿sí?
La idea es que Perfecto. siempre también, así como cualquier otros alimentos con pesticidas, esté reglamentado, esté avalado, ¿sí? Tenga una validación de la cantidad y el tipo de producto, pero sí han existido en circunstancias criaderos de animales donde se utilizaban muchos productos químicos para acelerar el crecimiento. De hecho, hay muchos documentales también que muestran el proceso, muchas empresas que han tenido inconvenientes con este tema. Es por eso que hoy se habla por ahí de productos orgánicos. Y se escucha muchísimo lo que es productos orgánicos y hay un gran auge en el consumo, porque claramente son, como en el caso de un pollo orgánico, animales que no han sido tratados con, por ejemplo, alimentos balanceados que tengan gran cantidad de productos químicos para acelerar el crecimiento del animal. Así que sí, hay una controversia por ahí con el tema de la información, que profundizarlo sería muchísimo, pero sí, está muy a la vista también el tema. Bien, bien. Te seguimos, dejamos que sigas tu presentación y después vamos a preguntar de más. Perfecto, me alegro que se sumen. Bueno, hablamos un poco de los daños, ¿sí? De alimentos que por ahí sabemos que nos pueden causar daño y que están muy relacionados con el cáncer, pero ahora nos vamos a la parte linda, que son alimentos protectores, son aquellos alimentos que realmente si consumimos en cantidades, sí está demostrado que tienen un gran efecto beneficiario sobre el cáncer, ¿sí? El primero y principal para mí es la fibra dietética, que tanto nombramos, pero que realmente da sus resultados en cuanto a salud. La fibra dietética la encontramos hoy en día en distintos alimentos, no solo en frutas y verduras, sino también justamente en productos integrales. Por eso hoy se habla tanto de reemplazar la harina blanca por una harina integral, una harina de salvado, porque contiene más fibra. Todo lo que sea semilla, frutos secos, ¿sí? Está demostrado y es una de las recomendaciones a nivel mundial contra el cáncer de que el gran consumo de fibra tiene muchos beneficios en cuanto a salud, no solo prevención de enfermedades, sino también ayuda a combatir ciertas enfermedades, así que es uno de los alimentos o nutrientes protectores, ¿sí? Bueno, después tenemos ciertas vitaminas y minerales que están demostrados a nivel de nutrición, que colaboran mucho con la protección en cuanto a salud y riesgo de cáncer. Una de esas es la vitamina A, que encontramos en carnes de distintos tipos, ¿sí? Cuando hablamos carnes generalizamos en tipos de carnes, huevo, lácteos y vegetales de hojas verdes, vegetales y fruta de color amarillo y naranja, ¿sí? Es una gran variedad donde obtenemos vitamina A y es una de las vitaminas más protectoras dentro de lo que es el cáncer, ¿sí? Por su función en el cuerpo. Después el grupo de verduras las crucíferas, ¿sí? Que el nombre es medio raro, pero que incluye repollo de Bruselas, brócoli, coliflor, que seguramente los conocemos y debemos consumir. Bueno, sepan que son alimentos que realmente están comprobados que tienen una gran protección en el cuerpo frente al cáncer, frente a células cancerígenas, ¿sí? Tienen una función en cuanto al desarrollo de células cancerígenas y en cuanto al funcionamiento del cuerpo frente a defensas y frente a la producción de distintos cánceres. Bueno, la vitamina C, que la encontramos obviamente en todos los cítricos, naranja, mandarina, limón, que tanto por ahí consumimos. Obviamente tiene su función en cuanto a antioxidante, quiere decir que colaboran en la oxidación del cuerpo, ¿sí? Eliminando sustancias tóxicas, pero también inhiben la formación de nitrosaminas, que son sustancias que las encontramos en el tabaco y en las carnes rojas particularmente. Entonces quiere decir que por ahí ingerimos estos alimentos o estas sustancias como el tabaco, y si tenemos una gran reserva de vitamina C, realmente podemos llegar a revertir estas sustancias que ingresan a nuestro cuerpo, ¿sí? O combatirlas. Bueno, la vitamina E, que también tiene su función antioxidantes, que bueno, las personas por ahí la consumen con aceites, más que nada. Después encontramos en otros tipos, por ejemplo, como el germen de trigo, como algunas semillas, ¿sí? Pero el uso de aceite crudo en una ensalada o sobre alguna comida es una de las fuentes principales y más cotidianas de vitamina E, ¿sí? Ayuda contra la regeneración por ahí de células, entonces lo que está bueno como antioxidantes también. Bueno, el calcio y la vitamina D, que también son alimentos protectores, son sustancias protectoras en nuestro cuerpo, no solo favorecen al desarrollo, a la formación y a la prevención por ahí en cuestión de nuestra estructura ósea, ¿sí? Sino que también tienen efectos beneficiarios contra el cáncer.
Y por último, y generalizando por ahí en todo lo que tiene que ver frutas, verduras, vitaminas y minerales, la dieta vegetariana y vegana, ¿sí? Que hoy también en día se escucha muchísimo. En la población argentina hay muchísima gente que hoy en día lleva este hábito de ser vegetariano o vegano, que por ahí la diferencia está en que los veganos no consumen nada de origen animal, y vegetarianos tenemos una gran rama de distintas clasificaciones, ¿sí? Pero lo que se basa en su alimentación es un gran consumo de frutas y verduras, ambos dejan de lado igualmente las carnes rojas, ¿sí? Entonces se ha comprobado, hay muchísimos estudios que tienen mayor ventaja sobre no contraer riesgo, sobre no contraer cáncer, o sea, sobre disminuir el riesgo contra el cáncer. Tiene un montón de beneficios en cuanto a salud, siempre y cuando esté bien administrada la dieta, que esa es otra de las cosas importantes también. De un día para el otro, si nos hacemos vegetarianos y veganos, seguramente vamos a tener déficit y riesgo en salud, pero si tenemos una dieta balanceada, equilibrada, y la podemos llevar a cabo sin ningún inconveniente, con suplementos o con alimentos necesarios, es una gran alimentación que puede prevenir el riesgo del cáncer, así que es uno de los que se escucha también muchísimo hoy en día. Bien, Julián, acá justamente hablando de vitaminas, un par de colegas estuvieron consultando sobre esto, ¿sí? Olga, quería saber tu opinión sobre el uso de productos multivitamínicos, si se puede consumir libremente o bajo, obviamente, una inspección de algún profesional, digamos, ¿sí? Sí. Hoy en día por ahí se busca también hacerse chequeos, análisis clínicos completos para saber realmente cuáles son las deficiencias de algunas vitaminas y minerales y no sobrecargar el cuerpo con sobredosis, ¿sí? De cualquier sustancia. Pero sí está claro de que el uso de suplementos, complejos vitamínicos, siempre que haga falta, son un buen recurso, tienen todos los componentes y cantidades necesarias. Entonces, siempre que nos esté faltando o que tengamos déficit de algún nutriente en especial, hoy la industria farmacéutica ha permitido eso, de que tengamos muchas opciones y variedades, lo cual es fundamental para poder llevar a cabo, digamos, una vida saludable, ¿sí? Y prevenir cualquier tipo de deficiencia o problema de salud. Perfecto. Si te vuelvo una diapositiva para atrás para que me conteste esta pregunta. Marina Wolfert pregunta, en el caso de usar un reemplazante del azúcar, ¿cuál sería el mejor? Hoy en día tenemos muchísimos por ahí reemplazantes del azúcar blanca y de cualquier tipo de azúcar, ¿sí? En cuanto al reemplazo del azúcar blanca, hoy conocemos por ahí muchos tipos de azúcar, como es el azúcar mascabo, el azúcar negro, el azúcar rubio, ¿sí? Que son otros tipos de azúcar que por ahí tienen un poco más de compuestos, digamos, originarios, de gozar lo que lleva, que tengan más nutrientes, pero no quita que no deja de ser de azúcar, entonces por ahí siempre tener en cuenta sus cantidades. De que son mejores que el azúcar blanco, claramente lo son, entonces para el hecho de utilizarlos en la cocina, está bueno poder reemplazarlos por otros tipos de azúcar. Pero en cuanto a salud, a prevención por ahí de enfermedades como lo es la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, hoy tenemos muchos tipos de edulcorantes que incluyen todos, los naturales y los por ahí un poco más químicos, pero son los que mejor por ahí reemplazan en cuanto a dulzor y calidad, en cuanto a salud, que son los que más recomiendo. Por ahí tengo dos tipos de edulcorantes que son los que más se asocian a nivel natural, como lo es la stevia, que proviene de una planta, y lo es la sucralosa, que proviene también de la caña de azúcar, entonces son uno de los edulcorantes que más auge tuvieron por su proceso más natural también. Después tenemos distintos tipos de edulcorantes que en su momento se hablaba de que por ahí el consumo podía llevarnos a un riesgo del cáncer también. Hay muchas contradicciones con ese tema, pero bueno, está comprobado que ningún edulcorante, en la medida justa que uno lo ocupe, que son medidas tradicionales comunes para endulzar preparaciones, infusiones, no traerían ningún riesgo, ¿sí? Así que no hay problema en usar edulcorantes de cualquier tipo, siempre adecuados al que nos guste, y si queremos reemplazar realmente el azúcar blanca más refinada, podemos utilizar los otros tipos de azúcares que hoy en día conseguimos en el mercado, ¿sí? Perfecto. Yo en forma particular, no sé si hago bien, uso la miel.
para un Bien. tecito con miel, que por ahí le da un dulzor azucarado, ¿no? O dulce, y bueno, con eso zafa, con Claro. eso pasa. Perfecto, Bueno, sí, la miel es un producto súper natural, que por suerte acá en Argentina lo conseguimos muchísimos por la producción que hay, y es un gran reemplazo del azúcar blanco, ¿sí? Inclusive tiene otras propiedades que por ahí a la hora también de preparaciones de alimentos le aporta distintas características, entonces se usa muchísimo, y es un gran reemplazo del azúcar blanco, ¿sí? Lo que siempre trato de indicar, ya sea con distintos tipos de azúcares, ya sea con la miel o con distintos endulzantes, es ir viendo las cantidades, ¿sí? Todo en exceso tiene su daño en la salud, así que siempre que sea en su justa medida, en su porción adecuada, no hay ningún inconveniente. Perfecto. No sé si me adelanto, pero una colega también consulta, Viviana Pedroso, si es bueno comer soja en todas sus formas. Sí, sí, bueno, la soja también se incluye mucho en la dieta como un alimento protector, ¿sí? Que lo que más asocia también en la soja es la cantidad de fibra que aporta, ¿sí? Por ahí hay distintos estudios que han demostrado que por ahí el alimento como soja también está bueno poder reemplazarlo por todo lo que sea carnes. Entonces en una dieta a veces para la prevención de cáncer o en una dieta vegetariana y vegana se ocupa muchísima soja por las proteínas vegetales que tiene. Es una de las fuentes de proteína vegetal más grandes dentro del reino vegetal, y realmente tiene este efecto protector por la cantidad de fibra que aporta. Así que es un buen alimento. Hay que inculcarse un poco en la cocina a veces cuando uno prueba productos nuevos, pero no quita que lo podamos hacer, o que hoy en día también tengamos esa accesibilidad en distintos locales de comidas y demás, así que está buenísimo poder probar e innovar. Y esos brotes de soja que son crocantes, a mí particularmente, con una buena ensalada, Claro, son ricos. está bueno variar. Sí. Lo que también está bueno, hoy en día se consigue isoflavones de soja, que esto yéndonos también a la industria farmacéutica, digamos, que provienen de la soja claramente, son estrógenos naturales. Entonces, yo particularmente también cuando tengo diálogo con las mujeres, quien por ejemplo están transitando por la menopausia o que se encuentran con un desequilibrio hormonal, las isoflavonas de soja son los estrógenos naturales que tenemos y que están buenísimos, que dan grandes resultados, así que la soja tiene un montón de beneficios. Genial, genial. Bueno, Juli, te seguimos. Bien. Bueno, acá haciendo también un repaso sobre todo lo que es protector frente al cáncer de mama, no solo en alimentos, también está bueno poder saber distintos parámetros, distintas características, como lo son los cuidados también alimentarios, en cuanto al ámbito general del cuidado de la salud, ¿sí? Cuando hablamos de cuidados en el tratamiento del cáncer, se tiene mucho en cuenta primero el estado nutricional de la persona, ¿sí? Cuando una persona es diagnosticada con cáncer y se lleva a cabo un tratamiento, se incluye la parte nutricional primero para ver realmente cuál es el diagnóstico nutricional, el estado nutricional en el que se encuentra la persona, y ahí volvemos a hablar de peso, ¿sí? Para saber si realmente dentro del periodo de transición del cáncer o de distintos tratamientos, como lo es quimios, radio, se produce una pérdida o un aumento de peso, lo cual va a llevar a modificar un poco la alimentación, ¿sí? Es importante saberlo para saber cómo llevar a cabo después la nutrición del paciente, o con distintos métodos, por ejemplo, en cuanto a suplementos, en cuanto a distintos nutrientes en déficit. Después por ahí también podemos observar a una persona que está con un tratamiento del cáncer, es el grado de tolerancia, ¿sí? Distintas técnicas que se usan, que también es la radioterapia, la quimioterapia, pueden llegar a causar efectos secundarios, que está bueno que por ahí la persona también pueda sobrellevarlos a cabo, como bueno, en el caso de las náuseas, vómitos, dificultad para tragar, olfato, que repercuten sobre la nutrición del paciente. Entonces es una de las pautas que se tiene mucho en cuenta, porque va a influir luego también en el peso o en las deficiencias de distintos nutrientes. Después se tiene en cuenta mucho lo que son requerimientos de nutrientes específicos, que lo podemos tener con análisis, con controles médicos, entonces saber si realmente, por ejemplo, la persona es hipertensa
o tiene un problema de presión, saber cómo actuar con el tema del sodio, con el tema de la sal, si es diabética también, porque generalmente la persona que tiene cáncer, por ahí puede venir con un combo que hay que tenerlo en cuenta, no estamos tratando solo el cáncer, sino también a la persona en su todo completo, entonces ir tratando a la vez distintas patologías o distintas complicaciones en nivel salud. Por ejemplo, en mujeres, como es muy común que las mujeres luego de los 40 años puedan llegar a presentar cáncer de mama, están en un periodo también de un equilibrio hormonal que puede llevar a distintas deficiencias. En el caso, por ejemplo, de la osteoporosis, la osteopenia, entonces saber cómo actuar frente a la parte nutricional para suplir todas esas cantidades de nutrientes que pueden estar en déficit. Obviamente también tener en cuenta que, por ejemplo, pacientes con cáncer se encuentran inmunodeprimidos. Esto quiere decir que por ahí afecta mucho a las defensas, ¿sí? Inmunodeprimido quiere decir que por ahí su sistema de defensas puede estar bajo, entonces están más expuestos por ahí a contraer cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier gripe, resfrío. Entonces, desde el ámbito nutricional se tiene en cuenta la parte de bromatología, que ahí es donde muchas personas por ahí asocian a tener una alimentación un poco distinta a la que venían teniendo, pero es más que nada la seguridad e higiene en los alimentos, en la forma de preparación. Yo puse ahí, por ejemplo, referencia a alimentos cocidos, porque una de las pautas o recomendaciones que se da a las personas con cáncer es esto de la inocuidad alimentaria, tener cuidado con los alimentos crudos, que tengan una buena higiene en la cocina también. Así que es algo que se tiene bastante en cuenta en cuanto al tratamiento nutricional en general. Y bueno, después recomendaciones saludables, que con esto ya voy cerrando, que lo deberían tener obviamente las personas que se encuentran con un tratamiento de cáncer, como lo es mantener un peso ideal, normal en cuanto a salud, aumentar el consumo de frutas y verduras, como hablamos hoy por todos sus beneficios y nutrientes protectores, reducir el consumo de grasa, sodio, azúcar, alcohol, ¿sí? Tabaco, cuidar las formas de preparación de los alimentos, como vimos por ahí por la combustión y sobre todo por las contaminaciones también, ser prudente con el consumo de alimentos envasados, conservados, ahumados, ¿sí? Limitar la ingesta de carnes rojas, más que nada por lo que vimos hoy, y si llegamos a consumir que sea una porción mínima, y sobre todo también con las carnes procesadas también. Preparar y almacenar los alimentos de manera apropiada, con esto también hacemos hincapié a la inocuidad alimentaria, a que no tener ninguna contaminación cruzada con ninguna bacteria, virus, que pueda complicar la enfermedad del cáncer. Evitar el consumo de alimentos ahumados, procesados y con conservantes químicos, también volviendo hoy a lo que hablamos por ahí con el tema de aditivos y demás. Y bueno, y no consumir tabaco en ninguna de sus formas, que claramente está contraindicado en el tratamiento, pero que ayuda también a la prevención. Y en cuanto a recomendaciones generales, y esto va para el público en general, sí tener en cuenta la hidratación, beber 8 vasos de agua al día o 2 litros, que es lo estipulado por ahí por las guías alimentarias, comer al menos 2 frutas por día o un plato de verduras en lo que sea almuerzos y cenas, entonces nuestra alimentación tiene un poco de esto de que es vitaminas, minerales y fibras. Realizar ejercicio físico todos los días, de cualquier tipo, ¿sí? Sabemos que con una actividad moderada, entre 15 a 20 minutos a veces es suficiente. Tener un buen descanso, que por ahí es algo que no se asocia mucho a la nutrición, pero que tiene realmente sus repercusiones en cuanto a salud, en cuanto al funcionamiento del metabolismo y el organismo. Buscar alimentos ricos en fibra, todo lo que sea integral, salvado, avenas, semillas, por lo que decíamos hoy, que el gran consumo de fibra dietética tiene sus beneficios en cuanto a salud y prevención del cáncer. Consumir al menos una vez por semana las legumbres, y acá es donde hablamos, por ejemplo, de la soja, ¿sí? O, por ejemplo, asociamos todo lo que sea lenteja, garbanzos, arvejas, que son alimentos también súper protectores por su cantidad de fibra y por la cantidad de proteínas a nivel vegetal que tienen, ¿sí? Bueno, reducir la sal y el azúcar y evitar alcohol y tabaco. Estas son como recomendaciones generales también. Y bueno, esta es la gráfica con la que nos basamos todos los nutricionistas y mostramos siempre en el consultorio, y estamos como muy presentes también con las porciones, con los tipos de alimentos, las combinaciones, que bueno, nos da orgullo porque es una gráfica creada por nutricionistas argentinos, que hoy por hoy la podemos usar y mostrar, así que es la que por ahí más tenemos presente, porque incluye todos los grupos en sus cantidades, como deberían estar en un plato de comida.
Incluyen la actividad física, como resaltando que hay que aumentarla, disminuir la sal y el agua en el centro porque es la base de toda nuestra alimentación. Y bueno, por último, para cerrar también, me parecía interesante en este mes que estamos con el tema del cáncer de mama, dar hincapié o fortalecer la parte de la autoestima, que claramente cualquier tratamiento, cualquier alimentación no sería posible, no tendría sus beneficios, sus ventajas, si la autoestima no participaría en nosotros, ¿sí? El hecho de tener autoestima para aprender a alimentarse, a cambiar los hábitos, el hecho de tener autoestima para tener un estilo de vida realmente saludable y motivarse justamente con distintos tipos de hábitos saludables, con el hecho de alimentarse bien, con el hecho de hidratarse bien, de hacer actividad física, de cuidarse a uno mismo, que es lo que quiere decir. Así que bueno, espero que les haya servido toda la información. Traté de ser breve, pero hay mucho para hablar en nutrición, sobre todo con el tema del cáncer. Y bueno, cualquier pregunta o duda que surja, estoy dispuesta a responderla. Perfecto, Juliana. Si dejas de compartir la presentación, estaremos los tres juntitos y vamos con las preguntas. Pochi, ¿tenés alguna preguntita? Sí, perdón, se me fue la imagen. Con respecto a qué cuidados especiales debería tener para manejar y preparar los alimentos, y qué hay con eso del uso del microondas que podría modificar alguna de las propiedades de los nutrientes y, bueno, favorecer, ¿no es cierto?, a poder desarrollar cáncer. Claro, por ahí con la inocuidad alimentaria o con esto de la seguridad alimentaria se habla más que nada de tener una correcta manipulación con los alimentos, el hecho de arrancar nosotros por un lavado de manos antes de tocar o estar en contacto con los alimentos, el hecho de la conservación también. No es lo mismo tener alimentos que necesitan una cierta temperatura en la heladera o freezer que tenerlos a temperatura ambiente, sobre todo si hablamos acá en Misiones donde las temperaturas son elevadas, ahí tenemos riesgos. Y después el hecho de la cocción, la correcta cocción, por ejemplo, de las carnes, sobre todo del huevo, que si no tiene una correcta cocción podemos tener un riesgo en contaminación o en ingerir distintas bacterias o virus propias del alimento. Y después en el hecho de, por ejemplo, esto de condimentar a veces con vinagre se utiliza en realidad por controlar un pH, por poder eliminar distintos microorganismos, o el hecho de lavarlos con agua y vinagre a las verduras si vamos a utilizarlas en crudas, a las frutas lo mismo. Son distintos cuidados que se tienen que tener en la alimentación justamente para prevenir cualquier contaminación, prevenir cualquier riesgo. Y en esto también nos basamos en cualquier tipo de electrodoméstico que usamos, que hoy por ahí se tiene mucho en cuenta. El uso del microondas siempre fue muy juzgado, siempre se lo tuvo como muy en la línea, en la cuerda floja, por el tema de las radiaciones electromagnéticas que emiten al alimento. Hay muchos estudios que dicen que sí interfiere y se ha demostrado con algunos tipos de alimentos, pero claramente hasta el momento no se ha prohibido el uso de esos tipos de electrodomésticos por algún riesgo declarado en cuanto a salud. Está claro, sí, que si utilizamos otros métodos de cocción mejores que el de los electrodomésticos, sí es mucho más sano, es mucho más natural, pero hasta el momento no hay un estudio que diga realmente que está prohibido el uso del microondas. Así que es un tema que todavía está en veremos y que bueno, sería bueno poder seguir investigando. Perfecto. Gracias. Bueno, tengo una más. ¿Tener una alimentación sin gluten ayuda a reducir el riesgo de cáncer? No hay una alimentación específica para reducir el riesgo. Yo siempre hablo de una alimentación variada, equilibrada, con todos los cuidados. Por ahí la alimentación sin gluten, hoy en día se escucha mucho, trae sus beneficios, pero es más que nada por ahí por el tipo de alimentación que se lleva a cabo, no solo por las harinas sin gluten. Yo siempre digo que en realidad lo que hay que tener en cuenta es el consumo de fibra en este caso, porque reemplazar una harina blanca de trigo que tiene gluten por una harina de arroz, que sigue siendo una harina blanca refinada, y en cuanto a beneficios de salud quizás no veamos una gran diferencia, siguen siendo harinas blancas refinadas. Pero si por ahí nos basamos en una alimentación de decir, bueno, una harina blanca de trigo, una harina de arroz refinada,
por una harina de, por ejemplo, de salvado, de trigo sarraceno, que es uno de los trigos que pueden ocupar, que es una de las harinas que pueden ocupar, por ejemplo, los celíacos, porque es sin gluten, y sí, ahí sí vemos sus beneficios claramente. Creo que no se basa en un tipo de dieta, sino saber también elegir dentro de esa alimentación que podemos llevar a cabo, los mejores productos, los mejores alimentos, los alimentos más naturales y más ricos en nutrientes. Así que no es que tiene un gran beneficio la dieta sin gluten, sino que cualquier alimentación, sea equilibrada, nutritiva, nos puede llevar a disminuir los riesgos. Perfecto. Pochi, ¿alguna más? Sí, acá estoy viendo por YouTube algunas de las preguntas. Primero Juan está preguntando si recalentar alimentos en el microondas podría ayudar a contraer cáncer. Eso por un lado. Y después el otro, que me parece buena pregunta, ¿es importante disminuir el consumo de azúcares en los tratamientos contra el cáncer, ya que las células cancerígenas se nutren de azúcar? La miel, en ese caso, ¿es aceptable o no? Bueno, con respecto al microondas, sí, de nuevo lo mismo, por ahí no hay estudios o información concreta sobre el uso del microondas. Yo particularmente soy una partidaria de que el método de cocción, cuanto más natural sea, menos agresivo sea para el alimento, mucho mejor. Incluso desde hablar sobre una cocción en una sartén a fuego directo, es un método de cocción, o el ahumado, el asado, son métodos de cocción que en realidad, comparados con el microondas, siempre tenemos la duda con respecto al cáncer. Lo importante es saber también en esos casos si es el método de calor, ¿sí? Lo que se busca por ahí en el microondas o la cocina directa con fuego directo es realmente llegar a un calor específico en el alimento que nos genere inocuidad alimentaria, ¿sí? Eso sí, por ahí el microondas, si es bien utilizado, y hasta el momento no hay contradicción y se podría normalmente. Y bueno, y con respecto por ahí de nuevo al consumo de azúcar, las células se alimentan de glucosa, pero que es una glucosa que la sacan de diferentes alimentos, ¿sí? La glucosa la pueden sacar las células la pueden contraer de alimentos como por ejemplo harinas, ¿sí? Las harinas se comportan en el cuerpo como glucosa, ¿sí? Entonces a veces no es necesariamente el azúcar en sí. Las células necesitan glucosa como forma de alimentarse, pero la sacan de distintos tipos de nutrientes y de alimentos, no necesariamente el azúcar, pero como reiteré antes, el tema del consumo adecuado en cantidades, eso por ahí es lo más importante. Podemos tener una dieta variada, no prohibirnos, pero siempre en su justa medida haría realmente que tengamos beneficios en salud y menos factor de riesgo contra el cáncer. Gracias, Juliana, clarísima. Sí, hay muchas preguntas sobre microondas. Creo que hay varios que calientan su comida por microondas. Te mando a otro plano y una pregunta más. ¿Cuál sería la meta desde el punto de vista nutricional en un paciente con diagnóstico de cáncer? Bueno, primero que nada, que tenga un buen estado nutricional, como hablamos hoy con el tema del peso. Eso es lo que más se busca porque es otro factor de riesgo. Entonces, si sumado al cáncer tenemos otro factor de riesgo, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, podríamos estar complicando la enfermedad. También ver las otras patologías, como decía hoy, si la persona viene con cáncer pero acarrea otras enfermedades crónicas, y atender a esas enfermedades crónicas también para que no compliquen el cáncer. Y después basarnos en una nutrición completa para no tener ninguna deficiencia. Si tenemos deficiencias nutricionales, seguramente la persona no respondería bien al tratamiento, no respondería bien a la medicación, no respondería bien a nivel anímico también, ¿sí? La alimentación es un pilar fundamental para que estemos bien, de pie, felices, contentos, con energía. Entonces, acudir a todas esas pautas, a esas etapas, que sería bastante complejo. Pero bueno, el rol sería ese, poder estar presente desde la parte nutricional, desde la parte de prestar atención a las otras enfermedades y acompañar en la parte emocional al paciente. Que bueno, yo siempre digo, los nutricionistas terminamos siendo como psicólogos a veces, porque estamos presentes frente a lo que le pasa al paciente. Tenemos la misma función nosotros. ¿Cómo? Tenemos la misma función. Tenemos la misma función. Cada vez que en las farmacias, seguramente los colegas estarán de acuerdo, las farmacias chicas siempre tenemos ese rol de médico, psicólogo,
consejero, etcétera, etcétera. Sí. Que está buenísimo y que eso nos Sí, lleva por ahí a poder tratar al paciente de forma completa. totalmente. Pochi, ¿alguna última? Así la Sí, liberamos. dos tengo. Dale. Una, Alicia Díaz pregunta, ¿los fitoestrógenos de la soja se recomiendan en mujeres con antecedentes de cáncer de mama? No específicamente. Lo pueden consumir las mujeres con o sin cáncer, no hay problema, porque lo que estaríamos acudiendo es a la parte hormonal, al funcionamiento hormonal, que es necesario en las mujeres y luego de una determinada edad, así que lo pueden consumir todas las mujeres. Hoy en día hay alimentos que tienen fitoestrógenos, que tienen fitoesteroles, ¿sí? En la industria se ha avanzado, así que no hay problema. Va la segunda. El uso de cúrcuma longa, que es un rizoma usado para condimentar, ¿es recomendado para el paciente con cáncer o para prevenir el cáncer? La cúrcuma en general sí, se habla de una de las especias, hay muchísimas especias, hay muchísimos condimentos naturales, hierbas naturales que se usan muchísimo en la cocina, en la elaboración de alimentos, que no solo le dan una propiedad en cuanto al sabor, la textura, el aroma, sino que también están utilizados con distintos efectos beneficiarios. La cúrcuma es una de esas que se habla muchísimo por ahí en cuanto a protector, ¿sí? Como uno de los alimentos o especies protectoras también. Incluso la utilizan en la industria de alimentos y también hay muchas veces que lo incluyen como parte de suplemento, parte de lo que sea la industria farmacéutica también. Pero sí es como un efecto protector, así que lo incluiríamos dentro de alimentos protectores frente al cáncer, por las sustancias y componentes que tiene junto contra otras especies que por ahí no contienen tanto. Sí. Gracias, Juliana. Bueno, Pochi, creo que estamos. Si no, vamos a salir con todo plan nutricional de todo. Vamos a salir de acá. Muchas preguntas, todo un éxito, Juliana, porque muchas preguntas en realidad, ¿eh? Buenísimo, me pone muy contenta. Realmente Espero haber muy bien. respondido a todas y si no, bueno, cualquier cosa estoy a disposición para la gente que necesite por alguna consulta o duda. Así que me alegro que sirvió la charla de hoy. Genial, Juliana. Sí, lo que rescato mucho es la frase al principio, que la has puesto muy acorde ahí, que no nos debemos olvidar de que curar el cáncer empieza con prevenirlo, como toda cualquier enfermedad. Y esto de los hábitos, ¿no? Es un hábito de vida, el hacer ejercicio, el comer bien y el estar bien integralmente nos lleva a prevenir cualquier tipo de enfermedad. Sí, exactamente. Así que mil gracias, Juliana. Agradecemos a todos los que se hayan conectado. Y nuevamente gracias por tu tiempo, tu predisposición y todo lo que haces con Alas Rosas, ¿sí? No, muchísimas gracias, bueno, a todo el equipo que organizó. Gracias por la contención, por estar ahí. La verdad que en esta era digital cuesta un poco adaptarse, pero lo hicieron posible, así que gracias. Gracias a Las Rosas, a Mónica Acuña que me está acompañando hoy como soporte técnico y bueno, al Espacio Conciencia también que nos brindó hoy el espacio para poder estar acá. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron y espero poder ayudar en la causa. Perfecto, genial. Gracias a vos. Les recordamos que mañana estaremos con Mónica Acuña y con la colega Gabriela Hidalgo para hacer maquillaje terapéutico, así que los esperamos mañana a las 14 horas por este mismo canal, el canal oficial de YouTube de FEFAR, ¿sí? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Juliana. Gracias. Acá estoy. ¿Se escucha? Ah, estamos.